Listo, ya estamos, muy bien. Queremos hacer un poquito más práctico el asunto y siempre nos está pasando algo, ¿verdad? Ahí. Pero gracias a Dios estamos aquí, amén. Espero que hayamos podido tener una buena tarde, que hayamos podido descansar un poco, que hayamos podido disfrutar, ¿verdad? Unos alimentos, aunque sean unos frijolitos o algo. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Le quiero dar muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra en esta tarde. No soy digno de estar aquí, pero es por su gracia, por su misericordia. Recién salud de mi padre, hoy le tocó predicar 3 veces. No se fue de vacaciones. Le tocó predicar 3 veces. Estuvieron en la mañana con el hermano Enrique Díaz. A mediodía el cierre del aniversario con el hermano Jonán. Y ahorita en la tarde estaba terminando de predicar hace unos momentos con el hermano Enrique Díaz otra vez en el servicio de la tarde. Entonces, 3 predicaciones en un día. Va a llegar más cansado de lo que se fue, yo creo. Pero es una bendición y pues nos dejó a mí, me había pedido a mí predicar en la mañana y a Nacho predicar en la tarde, pero teníamos un problema. Ahorita están las clases de nuevos matrimonios, de nuevos padres, y yo no estoy en esa clase, porque los hermanos que están allá, todos los que dirigen están allá en esa clase, y el otro que dirige está dando la clase. Entonces ya entré yo a dirigir los domingos en la mañana, como ustedes se habrán dado cuenta. Ahí, entre que le hacemos, ¿verdad? Y medio que andamos, pero ahí estamos, gracias a Dios. Y y entonces, pues me dijo Nacho, ¿quieres dirigir y predicar? Le dije, pues sí me aviento el combo. Le dije, pero no sé, nunca lo he intentado. Entonces dijo, no, pues vamos a cambiar. Y ya cambiamos, él predicó en la mañana y ahora yo prediqué, me toca predicar ahorita en la tarde. Y siempre es un privilegio, ¿verdad? Y no se van los nervios, pero creo que me dan más nervios dirigir que predicar. Entonces, vamos a darle aquí a esto. Vamos a ir allá a 2 de Timoteo 3:16, hermanos. Un versículo muy conocido. 2 de Timoteo 3:16. Y personalmente pienso que los predicadores siempre predicamos muchas cosas muy parecidas. Siempre tenemos un mismo mensaje. Está basado en la palabra de Dios y siempre hay una sincronía al respecto. Y abarca para todas las áreas de la vida, pero siempre volvemos a los mismos temas. No repetimos quizá mensajes, pero siempre hablamos de los mismos temas porque es necesario recordar los principios y verdades de la palabra de Dios. En el libro de 2 de Timoteo 3:16 nos dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios. Ya estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Vamos a ver, lectura dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la semana, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar los segmentos, me tocó a mí darlos, y estábamos analizando un poco acerca del fundamentalismo. ¿Qué significa ser fundamentalista? Y en el marco de nuestro aniversario, de nuestro 45 aniversario, como Iglesia Bautista Esperanza Fundamental Independiente, quiero hablar precisamente de eso. ¿Qué significa ser fundamentalista? ¿Qué significa que nuestra iglesia es fundamentalista? ¿Qué conlleva el ser fundamentalista? Y para eso vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta tarde. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración? Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites llegar aquí. Gracias por mis preciosos hermanos que están aquí en esta tarde. Gracias por tu amor para con nosotros y porque nos permites tener una iglesia, porque nos permites tener a nuestra iglesia. Te pedimos que tomes el control de este tiempo. Úsame a mí, Señor. Quita cualquier cosa que sea un impedimento para poder ser de bendición a mis hermanos. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi boca, de mi corazón, y que tu palabra pueda ser, Señor, la que sea predicada y la que cambie, Señor, las vidas. Y si hay alguien que aún no te conoce, que hoy te pueda recibir como su único y suficiente Salvador. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Primero me gustaría empezar, mis queridos hermanos, con ¿qué es un fundamentalista? La definición de fundamentalista. Un cristiano fundamentalista, y escúcheme bien, es alguien que cree las verdades básicas y centrales de la Biblia. Alguien que no ha sido impuesto, sino que
ha escogido hacer de la Biblia la autoridad final en su vida. Voy a volver a repetirlo. Un cristiano fundamentalista es alguien que cree las verdades básicas y centrales de la Biblia. Alguien que ha escogido hacer de la Biblia su autoridad final. La autoridad final en su vida. La palabra de Dios es la clave para nosotros como cristianos. Y se ha hecho necesario el hecho de marcarlo en nuestro nombre. Porque si bien hay muchos grupos que pueden llamarse cristianos, es muy fácil apartarse de las verdades y principios establecidos en la palabra de Dios. La verdad, mis queridos hermanos, no podemos ser ciegos, menos ahora que tenemos tanta tecnología y que podemos estar ahí navegando a través de internet y podemos estar observando muchas otras iglesias, muchos otros pastores o pastoras, ¿verdad? Muchas otras iglesias o denominaciones. Y podemos ver a simple vista mucha diferencia. Diferencia en la manera de la predicación. Diferencia en la vestimenta. Diferencia en el uso de un púlpito. Diferencia en la alabanza. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué nosotros marcamos el hecho de ser bautistas y no solamente bautistas, sino ser bautistas fundamentales? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Y esta predicación está enfocada para todo aquel amigo que nos visite y que quizá no sepa ¿qué somos bautistas? ¿Qué no es cristiano o todos somos cristianos? ¿Qué significa ser fundamentalista? Espero que con esta predicación podamos tener una respuesta. Y también está enfocado para todos aquellos que llevamos ya algún tiempo o varios años aquí en una iglesia, en esta iglesia Bautista Esperanza Fundamental e Independiente, para que podamos entender qué es lo que significa y recordar aquellas verdades que nos hacen ser fundamentalistas. Hermano, es importante entender esto. A lo largo de toda la historia, han habido personas que se han mantenido firmes en la fe, sin vender y sin diluir su fe en la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? ¿De dónde venimos nosotros como fundamentalistas? Venimos de una larga herencia. Algunos le han titulado como el rastro de la sangre. Porque tenemos hermanos a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, que han dado su vida por las enseñanzas de la palabra de Dios. Hermanos que no se dejaron seducir por la mentira. Hermanos que no se dejaron engañar con falsas doctrinas. Y a muchos de ellos que les llegó a costar sus familias, sus hogares, su libertad e inclusive su propia vida, por seguir el evangelio, los principios bíblicos. Personas, podemos mirar ahí en la palabra de Dios, personas como Esteban, quien le predicó a los judíos y les decía: ustedes fueron los que mataron al Mesías, quien fue apedreado. A personas como Jacobo, el primero de los apóstoles asesinado por Jesucristo, quien fue apresado por el rey Herodes y fue atravesado con una espada. Podemos pensar también en Pedro, quien según la historia se nos dice que fue crucificado boca abajo. Podemos pensar en el apóstol Pablo, quien fue decapitado por predicar el evangelio de la palabra de Dios. Y así, uno a uno, cada uno de los apóstoles podemos mirar ese rastro de la sangre. Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo en la carne, que fue aventado desde el techo del templo. Podemos pensar en Andrés, el hermano de Simón Pedro, quien fue torturado frito en una olla de aceite. Y tantos hermanos que han padecido por seguir las verdades de la palabra de Dios. Ahora, no solamente nuestros hermanos del primer siglo. Tenemos en el siglo III, el siglo IV, aquellos hermanos, los montañistas, los anabautistas. Nuestros hermanos que a pesar de que habían sido perseguidos por Roma por 2 siglos y el ser cristiano era un delito y ser cristiano te costaba la vida,
Ellos estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, inclusive enfrentar a los leones, inclusive enfrentar a los gladiadores, en lugar de negar su fe en Jesús, en lugar de vender los principios de la palabra de Dios. Llegó Constantino y les dijo, mira, ya no tienes que esconderte, tú puedes ser cristiano, nada más mezcla todos los demás ritos babilónicos y paganos. Y te lo presento, aquí está, se llama catolicismo. Pero varios de nuestros hermanos dijeron, ¿sabes qué? Eso no es el verdadero evangelio. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es clara. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. María no tiene nada que ver aquí. Hermanos que dijeron, no podemos bautizar niños. Eso no es la palabra de Dios. Hermanos que fueron llevados, como dice el libro de Hebreos capítulo 11. A los lugares más recónditos de la tierra, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron de acá para allá. Llamados montañistas, llamados los anabautistas, porque aquellos que habían crecido en un entorno católico, y cuando fueron grandes escucharon el mensaje de la palabra de Dios y pudieron creer en Jesucristo como Salvador, habían sido bautizados de bebés. Pero ahora que habían entendido y recibido a Cristo en su corazón, eran bautizados en el verdadero bautismo. Pero eso les puso el prefijo anabautistas, rebautizados. Pero eso era un significado de que estoy en contra del imperio. Estoy en contra de la Iglesia Católica Romana y puse una diana sobre mi cabeza. Soy un blanco futuro para ser muerto por la Inquisición. Puedo pensar en todo el milenio del oscurantismo del siglo V al siglo XV, la Edad Media, donde grupos como los albingenses, franceses, los valdenses italianos, los paulicianos armenios y muchos otros que se pararon firme por la verdad en contra de la Iglesia Católica. A pesar de que los fuegos de la Inquisición estaban sobre ellos, varios de ellos fueron aserrados vivos, varios de ellos fueron torturados hasta la muerte, varios de ellos fueron desangrados hasta acabar. Pero rehusaron negar a Cristo. Es importante entonces notar, mis hermanos, también con esto. Nuestra herencia no viene de Martín Lutero. Si bien fue un hombre usado por Dios, nosotros no somos protestantes. Te estoy hablando todo esto desde antes de los 1500. Precisamente antes de 1517, cuando el 31 de octubre Lutero pega sus 95 tesis en la iglesia de Gutenberg. Te estoy hablando de antes. Nosotros no venimos de allá. Gracias a Dios nuestra herencia no viene de allá. No salimos de una iglesia católica romana. Y ese es nuestro significado como cristianos bautistas. No solo eso, mis queridos hermanos. También puedo pensar, de acuerdo a la historia, mediados de los años 1800, ya viniendo mucho más cerca de nuestros tiempos. Pastores como A.J. Gordon, como Hudson Taylor, el gran misionero a la China, quienes comenzarían una serie de conferencias, movidos por Dios y porque filosofías mundanas y carnales y perversas y satánicas, como el racionalismo, que querían explicar todas las cosas de Dios de una manera humana y rebajar a Jesucristo al nivel de un simple ser humano. Que ellos se pararon por la fe. Estaban en contra del liberalismo que estaba surgiendo con más fuerza en esos días. E iniciarían una serie de conferencias llamadas las conferencias bíblicas del Niágara y las conferencias bíblicas premileniales, en las cuales entonces podemos marcar el inicio del movimiento fundamentalista a mediados de los años 1800, más precisamente en el año de 1878. También a principios de los años 1900, en el siglo pasado, pastores como R.A. Torrey, T.D. Shields, Frank Norris, se pararon firmemente por el fundamentalismo. Y el movimiento bautista fundamental tiene esta gran herencia de estos grandes hombres y mujeres que se pararon y estuvieron firmes por la fe. Hebreos 12:1. Así que teniendo nosotros tan grande nube de testigos, esa es la nube de testigos y tantos más que no he podido mencionar en esta tarde porque es solamente la introducción. Métase a historia del cristianismo comercial.
¿verdad? Esa gran nube de testigos. Esa gran nube de testigos. Y si vamos allá, mis queridos hermanos, les invito a que me acompañen al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, así como nuestros hermanos, héroes de la fe del pasado, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Mis queridos hermanos, si nosotros como iglesia hemos de permanecer, si nosotros como iglesia hemos de durar, es porque tenemos que tener nuestra vista puesta en Jesús. Debemos de tener nuestro corazón anclado en la palabra de Dios. Y no estar dispuestos a vender, no estar dispuestos a diluir y no estar dispuestos a acomodar nuestra fe a los vaivenes de este siglo. Tenemos una gran herencia. Y todo esto es una introducción para poder decir que tenemos una gran herencia. Hermano, yo no sé si tú estás consciente de esto. Quizá para algunos de ustedes es nuevo escuchar todo esto. Es una pequeña parte de la historia, pero hermano, tenemos una gran herencia. Tenemos una gran herencia. Empezando con nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros y pagó el precio por nuestro pecado. Pagó el precio de nuestra salvación. Y a partir de ahí, otros hermanos que han derramado su sangre no para salvarnos, pero sí como un testimonio en vida y en muerte de que la palabra de Dios no se vende, de que la palabra de Dios no cambia y de que la palabra de Dios es eterna. Y aunque el diablo ha atacado, y aunque el diablo ha mandado sus huestes de maldad contra la iglesia, hombres que han puesto su fe, hombres que han puesto su esperanza, hombres que han puesto su convicción en la palabra de Dios, han sido usados por Dios para mantener iglesias fundamentales, iglesias que no venden, iglesias que no diluyen, iglesias que no cambian. ¿Qué creemos los fundamentales? Y este es el mensaje. Lo que dije hace un momento es una introducción. Creo que ya me llevé 10 minutos, ¿verdad? Muy bien. Es que me están contando el tiempo allá. Pero ¿qué creemos, mis hermanos? ¿Qué es lo que nosotros como fundamentalistas creemos? Quiero compartir con ustedes algunos principios de la palabra de Dios que nos distinguen, no solamente de otras religiones, sino también de otras denominaciones. Porque es importante marcar qué es lo que nosotros creemos. Estoy viendo también cuánto puedo aguantar con el saco y creo que ya llegué a mi límite. Muy bien, número 1, ¿qué creemos los bautistas? Segunda de Timoteo 3:16, el versículo que leímos en un inicio. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? Amén. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué creemos los bautistas fundamentales? Creemos en la inspiración y autoridad de las escrituras. La palabra de Dios nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia, hermanos, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y solamente en decir esa pequeña frase estamos diciendo mucho de lo que nosotros creemos. Porque toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, contiene la mente, el pensamiento y el corazón de Dios. Contiene la voluntad de Dios para nosotros y contiene la verdad eterna, la cual no cambia, la cual permanecerá hasta el fin. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nosotros como bautistas creemos, como bautistas fundamentales creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra total y única inspiración para nosotros. No hay otro libro, no hay otro material, no hay otra cosa para nosotros más que la palabra de Dios.
De la palabra de Dios sacamos nuestra doctrina. De la palabra de Dios sacamos nuestra práctica. Eso es lo que estamos convencidos. Si en verdad hemos creído. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. En la palabra de Dios encontramos la vida. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos el camino de salvación. Si no fuera por la palabra de Dios, no sabríamos cómo podemos ser salvos. Bien tenemos la revelación natural, que la naturaleza clama a grandes voces y grita: ¡hey, hay un Dios! No puede ser posible que todo esto surgió de la nada. Agarra bloques, agarra cemento, agarra grava y ponlas ahí en un montón y regresa cada 5 años. ¿Y qué va a pasar ahí? No va a haber nada porque te lo robaron. ¿Verdad? ¿Cómo podemos pensar que un edificio, cómo podemos pensar que algo que se construye, que construye el ser humano, podría haber sido creado de la nada? Y eso tan pequeño en comparación con nuestro planeta o con el universo que el Señor ha creado. ¿Cómo es posible que haya sido creado de la nada? Discúlpeme, pero eso es un insulto a mi inteligencia. Y creo que es un insulto a su inteligencia también. Por eso es que la palabra de Dios lo dice. La Biblia dice en Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó todo. Y Dios a través de su naturaleza nos enseña y nos muestra la naturaleza que hay un creador. Pero es a través de las escrituras que podemos entender el plan perfecto de ese creador y cómo podemos ser salvos de la condenación del infierno. Es una bendición la palabra de Dios. La pregunta, mi hermano fundamentalista: ¿está usted creyendo 100% lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber si creo lo que dice la palabra de Dios? En la medida que lo practico. Si yo no estoy practicando la palabra de Dios, significa que no lo creo. ¿Por qué uso cubrebocas? Porque creo, ¿verdad?, que hay una enfermedad y tengo que estar protegido. ¿Por qué vamos al doctor? Porque creo que Dios ha dado capacidad a los hombres para que puedan desarrollar medicamentos, tratamientos. ¿Por qué creo la palabra de Dios? Porque es la palabra inspirada por Dios. Y en ella tenemos la verdad. Los bautistas no solamente creemos en la inspiración y autoridad de las Escrituras. Los bautistas creemos en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía hallaría su cumplimiento allá en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26 dice de la siguiente manera: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Hermanos, estas verdades son tan fundamentales. El mundo quiere decir: oh, Jesús fue un gran profeta. Oh, Jesús fue un gran maestro. Oh, Jesús habló tantas buenas cosas. Ahorita andan diciendo: oh, a mí me encanta Jesús, era el primer hippie. No, hermanos, la palabra de Dios no nos muestra a Jesús como un hombre normal que tenía un gran conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos muestra a Jesús como el Dios hombre. Creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Cristo no tuvo la línea de sangre pecaminosa de un padre terrenal en sus venas. Al contrario, fue nacido de Dios, puro, santo y perfecto. Nuestro Señor Jesucristo no es cualquier persona. Nuestro Señor Jesucristo no es cualquier ser humano. Nuestro Señor Jesucristo es el 100% Dios, 100% hombre. Hermano, y eso es bien importante. Va a haber gente que va a empezar a decir y cuestionar lo que dice la palabra de Dios tan claramente. Pero Jesús, su concepción fue un milagro obrado por el Espíritu Santo. Otra cosa que creemos, los fundamentales, bautizos fundamentales, es en la expiación
por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:22 nos dice una verdad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hoy el mundo quiere censurar todo lo que la Biblia dice acerca de la sangre de Cristo. Hay movimientos cristianos que agarran himnarios y empiezan a quitar todas las veces que se menciona sangre. Porque dicen, no, solamente con el sacrificio y la muerte de Cristo es suficiente, pero la Biblia lo dice. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermanos, Jesucristo derramó su sangre, su preciosa sangre, en la cruz del Calvario. Y querido amigo, querida amiga, si usted aún no conoce a Cristo como su Salvador, le invito a que en esta tarde le reciba. Solamente a través de Jesucristo uno puede encontrar el perdón y la limpieza de sus pecados. El camino al Padre y la salvación de su alma, solamente a través de Cristo Jesús. No solamente eso, los fundamentales creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:1, ¿qué nos dice? Un versículo también muy conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios minúsculo con D minúscula. No, el Verbo era Dios. El Verbo, nuestro Señor Jesucristo. Y allí mismo, en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, en versículo 14, ¿qué nos dice? Y aquel Verbo que desde el principio estaba con Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, mis queridos hermanos, Jesús vino a este mundo como un hombre, pero no como un hombre normal. Él era y es el Dios hombre. Primera de Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Dios fue manifestado en carne. El Dios, creador del universo. El Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la gloria, toda la potestad, fue hecho hombre. Jesús, en quien tenemos salvación. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Si usted es un bautista fundamental, usted lo cree. ¿Y por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es verdad. ¿Se acuerda esa frase? Si la Biblia lo dice, es verdad. Y si es verdad, yo lo creo. No solamente eso, los bautistas fundamentales creemos en la resurrección de Jesucristo. Tal cual lo menciona Mateo 28, tal cual lo menciona Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20. Y como lo dice 1 Corintios 15:14, si Cristo no hubiese resucitado, vana es vuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería vuestra fe. Vamos a ese pasaje ahí en el libro de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 14. Y versículo 15 en adelante. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, Cristo no está muerto. El Señor Jesucristo no quedó en esa cruz, el Señor Jesucristo no quedó en esa tumba. El Señor Jesucristo resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo no era cualquier hombre, no era cualquier maestro, no era cualquier profeta, era el Mesías, el ungido de Dios, el enviado por Dios.
Y es el único que tiene poder para comandar sobre todos los elementos, para comandar sobre todas las leyes, inclusive para comandar sobre la muerte. Y venció a la muerte. Los bautistas fundamentales creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Un versículo muy largo, un pasaje muy largo, desde 13 al 18. Pero no vamos a leer desde ahí, vamos a leer desde el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, Cristo viene. Hermano, Cristo viene. ¿Está usted alegre? Hermano, Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por los salvos. Cristo viene por los que han creído en Él. Y Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Cristo viene. Los bautistas fundamentales creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Los bautistas fundamentales también creemos, hermanos, en la predicación del evangelio. Una verdad que muchas denominaciones han abandonado. Una práctica que muchos llamados cristianos están dejando a un lado. Salir a predicar el evangelio. Pero lo cual está en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ese lo hemos llamado o titulado como la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos queremos que Jesús esté con nosotros hasta el fin del mundo, pero no estamos haciendo lo que nos ordenó que hiciéramos. Oh, Jesús está conmigo en ese negocio. Oh, Jesús, quiero que estés conmigo en lo que voy a hacer. Oh, Jesús, necesito tu bendición. Pero Jesús dice, ¿y ya fuiste por las almas? Escucha bien bonito, yo estoy con vosotros, yo quiero que Jesús esté conmigo, pero Jesús dice, yo estoy con ustedes, vayan a predicar el evangelio. Para eso estoy con ustedes. Y son verdades que inclusive iglesias bautistas fundamentales estamos olvidando. ¿Dónde estamos al momento de ganar almas? Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, mis hermanos, somos bautistas fundamentales. Esas son las cosas que nosotros creemos. Y para terminar, ¿en qué creemos los bautistas fundamentales? Los bautistas fundamentales creemos en la separación del mundo. Santiago 4:4 nos dice de la siguiente manera: oh almas adúlteras. Y se me olvidó el resto. Vamos a buscarlo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia nos marca que como cristianos debemos estar separados de las cosas de este mundo, de las invitaciones de este mundo, de las amistades de este mundo. La Biblia es clara y dice que el cristiano debe de estar separado de las prácticas mundanas. No améis al mundo, 1 Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tito 2:12. Así que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oh, mis hermanos, estas verdades que hemos estado mirando en esta noche son las verdades que tantos y tantos de nuestros hermanos a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, han creído, han vivido,
Han inclusive hasta muerto por defenderlas. Rehusaron negarlas. Rehusaron abandonarlas. Rehusaron a diluirlas. Y si hemos de permanecer, y si Dios se apiada de nosotros, y Cristo aún retarda su venida por algunos años más, y queremos seguir en el camino de Dios, y queremos ver nuestras generaciones en los caminos de Dios, no podemos darnos el lujo de vender nuestra fe. No podemos darnos el lujo de abandonar nuestras convicciones bíblicas, bautistas, fundamentales. Cada vez pasan los años y veo varios más que se están bajando del tren. Pastores que conocí, amigos con los que conviví, más y más que se bajan, más y más que dicen, oh, pero mira, pero ¿no sería más cómodo así? Yo creo que es demasiado, son demasiadas reglas, que no hay libertad en la casa de Dios. No, mis hermanos, la Biblia no se vende. La palabra de Dios no cambia. Y los principios de la palabra de Dios son, eran, son y serán. Solo me resta terminar con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo allá en el libro de Juan, capítulo 6. Y hoy al terminar este bosquejo, cuando estaba tratando de estudiarlo, Dios me hizo recordar este pasaje. Juan capítulo 6, versículo 63. Un poco de contexto aquí. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos. No solamente al conjunto de todos los apóstoles, sino está hablando a todos los discípulos, a todos los que le seguían, a todos los que iban atrás de él, a todos los lugares donde él estaba, a todos los que le seguían a cada parte donde él enseñaba, iban atrás de él. Acababa de pasar la alimentación de los 5,000, donde Dios, nuestro Señor Jesucristo hace ese gran milagro y puede alimentar a toda esta gente. Y nuestro Señor Jesucristo les empieza a predicar a sus discípulos. Les empieza a reprochar su incredulidad. Como ellos solamente buscaban los beneficios, las bendiciones, pero no buscaban una verdadera obediencia a la palabra de Dios. Y Jesús les dice en Juan 6:63 al terminar, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego termina diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Puedes quizás estar tan cerca. Puedes quizás venir a todos los cultos. Puedes decir que vas a una iglesia bautista fundamental con sana doctrina. Pero en realidad estás creyendo lo que dices que crees. Porque si decimos que creemos la palabra de Dios, significa que nosotros vamos a hacer la palabra de Dios. Y Jesús les dice, y nos dice en esta tarde, como les dijo a esos hombres y mujeres en aquella ocasión, pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, yo no puedo negarlo. Hermano, yo no puedo callarlo. Claro que ha venido el deseo a mi corazón de decir, otra vez otro domingo más. Yo sé, varias veces, tengo que ir a ganar almas de nuevo. Cada mañana. Digo, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. Yo sé que a veces es complicado. Yo sé que a veces es difícil. Pero he entendido esta verdad. ¿A dónde más voy a ir? Y como Pedro, yo solamente digo, Señor, no puedo negar lo que dice tu palabra. No puedo rebajar lo que dice la Escritura. No puedo rebajar el cristianismo basado en la palabra de Dios con cosas de este mundo. No lo puedo hacer. Porque al momento de negar una cosa, estoy negando todo. Y solamente me resta decir al Señor, Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna?
Y si Jesús tiene palabra de vida eterna, hermano, hermana, sigamos a Jesús. Si nos llamamos fundamentalistas que creemos en la palabra de vida eterna, en la Biblia, en la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, todo lo que en ella está, sigamos la palabra de Dios. ¿O queréis acaso oíros vosotros también? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos todo el consejo completo y bendito para nuestra vida. Oh Señor, primeramente yo vengo ante ti porque yo reconozco que muchas veces he diluido la enseñanza de tu palabra en mi vida. Te pido perdón. Yo no sé, mi hermano, yo no sé, mi hermana, yo no sé si he sido claro en esta noche. Yo no sé si la palabra de Dios que ha sido predicada ha tocado tu corazón. Pero ¿qué tal tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres un fundamentalista? ¿Has decidido vivir bajo la palabra de Dios? ¿Has decidido vivir bajo los principios bíblicos de la Escritura? En verdad estamos viviendo de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si Dios ha hablado a alguien, pero si Dios ha hablado a alguien, ¿por qué no tomas un tiempo para hablar con Dios? Ahí en tu lugar. Una muy buena costumbre que cada vez se está perdiendo más es el hecho de arrodillarse para buscar a Dios. A un principio, el de humillarnos ante nuestro Dios se está perdiendo inclusive en la iglesia. Y si en la iglesia no lo hacemos, hay certeza de que lo hacemos inclusive en nuestro hogar. Eso de ponernos de rodillas está pasando de moda. Pero mis queridos hermanos, si Dios va a hacer algo con nosotros, es a través de humillarnos ante nuestro Dios. Si tú tienes algo que hablar con el Señor, ese es el tiempo. Y mientras están orando, quisiera saber, ¿hay alguien aquí? ¿Alguien que nos está visitando en esta tarde? ¿Alguien que puede decir, hermano Eliel, si yo muero en esta noche, yo no estoy seguro de que si muero voy al cielo con Cristo? Yo no estoy seguro de ir al cielo. Yo no sé si soy salvo. Ni siquiera he oído si hay salvación. Pero hoy déjame decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que en Cristo hay salvación. La palabra de Dios nos muestra el camino para la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Hay alguien aquí que quisiera recibir a Cristo en esta noche? ¿Alguien aquí que aún no ha tomado esa decisión? Levanta tu mano y alguien se acercará para hablarte más puntualmente el mensaje del Evangelio. ¿Habrá alguien aquí que aún no ha entregado su vida, no ha entregado su corazón a Dios? ¿Habrá alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador? ¿Alguien aquí? Bueno, si todos los que estamos aquí somos salvos, hermano, ¿qué tal tú? Ya varios están inclinados, varios están hincados. Pero ¿qué tal tú? ¿Has estado viviendo en realidad fundamentalismo? ¿O solamente estás viniendo a calentar una banca? ¿Estás creyendo las verdades eternas de la palabra de Dios? ¿O las estás poniendo en duda, las estás vendiendo? Las estamos abaratando. Oh Señor, te queremos pedir perdón. Toma tu tiempo, hermano, para hablar con Dios. Señor, te necesitamos. No nos permitas abaratar, no nos permitas diluir. Ayúdanos a recordar esa herencia, esa gran herencia que tenemos. Esa gran nube de testigos que nos está hablando y nos están diciendo, hey, sí se puede. Nosotros lo hicimos. Ayúdanos, Señor, por favor, a creer en tu palabra, a creer en tu verdad y practicarla. Si tú has bendecido esta iglesia por 45 años, sabemos que tú quieres seguir haciendo, pero será a través de cristianos que estén dispuestos a seguir en verdad, en integridad, los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor, convence el corazón. Espíritu Santo, habla y mantén, Señor, y sigue diciendo y sigue hablando a los corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.
Dios los bendiga. Seguimos entonces con el programa. Espero que haya sido bendición.